La siguiente es una producción exclusiva de fabricaderuido.com. Omar Castañeda, asesor financiero, presenta una producción de fabricaderuido.com. Esto es Hablando de Seguros y Finanzas Personales. ¿Qué tal? Ya estamos por aquí en este segundo episodio del podcast que denominamos Hablando de Seguros y de Finanzas Personales. El día de hoy te quiero contar un tema que para mí resulta muy interesante y espero que para ti sea también muy interesante. El día de hoy te quiero hablar de una palabra muy pequeña, de más de 5 letras, que se llama riesgo, y de las actitudes que tenemos las personas, los individuos, los seres humanos, frente a estos riesgos, la posición que tenemos y la manera de pensar acerca de un riesgo. Y por ahí quiero empezar. Y te quiero preguntar a ti, ¿cuál crees que sea la actitud que tú tienes cuando se llega a presentar algún riesgo en tu vida, en tu persona o en tu familia? Si estás consciente de la actitud o de la posición o de la manera de pensar cuando se llega a presentar un riesgo en tu vida. Si no lo sabes, te voy a ayudar a definir cuál es la actitud que podrías tener frente a una situación como esta. Primero que nada, quiero definir qué es un riesgo. Un riesgo es una combinación entre la posibilidad y la probabilidad de que una amenaza o un peligro se convierta en una catástrofe o en un desastre. Eso es un riesgo. Y repito la definición: combinación entre posibilidad y probabilidad de que una amenaza o un peligro se convierta en una catástrofe. Ahora bien, ¿qué tipos de riesgos existen? Existen muchos tipos de riesgos. Yo creo que solamente voy a definir 3 o 4 y eso nos dará un panorama de a cuántos riesgos estamos expuestos los seres humanos en el día a día. Un ejemplo muy claro de un riesgo es lo que estamos viviendo hoy en día. Llevamos 1 año y medio, casi 2 años ya de este tema del contagio, que ya seguramente estamos cansados de escuchar COVID y de las noticias. Pero bueno, ahorita solamente lo quiero utilizar como un ejemplo. El riesgo de COVID, ¿no? De contagiarse, consecuencia del contagio se pierde la salud, y si es una situación que pasa a mayores, pues termina en un fallecimiento, termina una pérdida. Aquí quiero aprovechar el espacio para decirle a todas las personas que llegaron a sufrir una pérdida, me incluyen ellas, perdí un amigo, un abrazo, que encuentren paz y condolencias sinceras de mi parte a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido consecuencia de esta pandemia. Ahora bien, eso es un riesgo, algo que no controlas, algo que no ves y algo que no está en tus manos determinar si te puede pasar o no. Es una amenaza, es un peligro y se convierte en una catástrofe o en una tragedia en tu persona o en tu familia. Ese es un ejemplo muy claro de un riesgo. Además, déjame decirte que los riesgos no son nada nuevo. Todos los días estamos expuestos a diferentes riesgos. Ese es un riesgo que se llama enfermedad. Puede ser el cambio también de tu situación de salud, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y una serie de cuestiones que tienen que ver con enfermedades. Eso es un riesgo. Tal vez tú no sabías, creías que tenías un buen estado de salud y desafortunadamente cambia tu estado de salud y eso empeora y eso te genera, pues evidentemente, algún problema, un desequilibrio económico y pues tristemente en muchos casos pues una pérdida. Entonces, ahí tenemos un tipo de riesgo que le llamamos enfermedades. Otro tipo de riesgo al que estamos expuestos los seres humanos todos los días es a un accidente. Los accidentes pasan en cualquier momento. Un accidente en el hogar, el resbalón en el baño, pegarse en la cabeza, en el cuello, la caída de las escaleras, los accidentes que ocurren en el trabajo y por supuesto, pues, llamándole accidente a ese riesgo, los accidentes vehiculares. Hoy en día hay datos serios de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y de otro tipo de organismos que dan cuenta de que el accidente de tránsito es una de las principales causas de muerte en México, en jóvenes.
Además, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. He escuchado mucho estas semanas en el radio una como campaña donde hacen referencia a que sería una buena idea y que sería muy importante considerar que al momento de que compres un vehículo nuevo o usado, revises el tema de la seguridad del vehículo, porque eso puede ser una causa de lo que origine la muerte de las personas, que el vehículo no sea tan seguro, no tenga bolsas de aire y una serie de cuestiones de seguridad que puedan garantizar el que las personas que van dentro del vehículo no pierdan la vida. Ese es un pequeño tip y no es el punto ahorita de este podcast, pero me parece un dato informativo interesante que al momento de que compremos un vehículo nuevo o usado, revisemos como primordial situación que sea un vehículo seguro para evitar que si tenemos un accidente que a lo mejor no era un accidente grave o tan fuerte, pues ocasione lesiones graves o la pérdida de la vida en ese vehículo por las características. No estoy hablando de marcas, no sé cuáles sean esos vehículos que son inseguros, pero será importante que lo consideres al momento de comprar un vehículo. Ahora bien, ¿qué otro tipo de riesgos estamos expuestos los seres humanos? La inseguridad es uno de ellos. La situación se ha vuelto muy complicada y origina necesidades en las personas y otro tipo de cuestiones que lamentablemente pues hay gente que se dedica a eso y que si nos va a quitar nuestro reloj, nuestra cartera, el transporte público, nuestra pertenencia a un vehículo, tengamos la mala suerte de que esa persona le jala el gatillo y bueno, pues eso origine un tema complicado de salud o la pérdida. La inseguridad en el país en que vivimos, en México, en cualquier parte, usted prenda las noticias y todo el día se escucha cuestiones de balazos y de cuestiones que son desafortunadas. La inseguridad es un tema de riesgo en México, en el país en el que vivimos. Otro riesgo al que estamos expuestos los seres humanos, los individuos, es a los fenómenos naturales. Estamos hablando de terremotos. Vivimos en una ciudad sísmica. La Ciudad de México es una ciudad muy sísmica y hay zonas muy delicadas, muy de riesgo, en donde podemos controlar, no está en nuestro control en qué momento puede pasar una situación como esas y genere un tema de una invalidez, un tema de un fallecimiento y bueno, pérdidas al final del día y temas económicos. Otro riesgo al que estamos expuestos los seres humanos, las personas, son los accidentes, las enfermedades, la inseguridad, fenómenos naturales. Accidentes son 4 o 5 riesgos a los que estamos expuestos todos los días los individuos y los seres humanos. Ahora bien, aquí viene la parte donde trato de definir cuáles son las actitudes que tenemos las personas frente a los riesgos. La primera actitud o posición o manera de pensar es la de ignorar los riesgos. Es una persona que ya vivió muchas veces en carne propia, en su persona o en su familia, algún accidente, alguna enfermedad. Lo sabe porque todos los días escucha las noticias y sabe que hay una situación de riesgo. Repito, la que estamos viviendo, COVID, en fin. Ya lo sabe, ya lo vio y está consciente de la situación, pero no toma una acción, no se prepara y en ese sentido pues está ignorando sus riesgos, que le pueda pasar y que eso le genere un desequilibrio económico. Esa es una actitud, ignorar completamente que existen riesgos que se tienen y que le puede pasar a su persona o a su familia, pero los ignora. Esa es una actitud y esa es una posición. Otra actitud que toman las personas frente a los riesgos es asumir sus riesgos. Es una persona que cuando platicamos con ellos, literal nos dicen, yo no necesito de seguro. Son personas que me atrevo a decir que hasta llegan a pensar, a mí no me va a pasar. Y además son personas que tienen un dicho muy común en México que la gente misma te lo dice: los bienes se hicieron para remediar los males. Es una costumbre, es un tema cultural en México. La gente cuando le pasa una catástrofe, un accidente, una enfermedad, termina vendiendo su patrimonio, se acaban sus ahorros, su carro, su casa. ¿Por qué? Porque asumen sus riesgos. Esa es una actitud que tenemos las personas frente a los riesgos.
Y otra actitud que tenemos las personas frente a los riesgos es la actitud, la posición o la manera de pensar de transferir nuestros riesgos. ¿Qué quiere decir transferir un riesgo? En términos muy sencillos es contratar un seguro, ¿no? Yo tengo un vehículo, sé que puedo chocar, sé que me lo pueden robar y contrato un seguro. Yo en mi persona sé que puedo tener un accidente, que puedo tener una enfermedad, que me puedo invalidar consecuencia de algún accidente y contrato un seguro de vida. Transfiero mis riesgos. Esa actitud de transferir tus riesgos, quiero hacer un comentario que me parece muy importante y me parece fundamental que lo ubiquemos en este contexto. Una persona que transfiere sus riesgos está demostrando un acto de amor del tamaño de su corazón. ¿Y a qué me refiero? En todas las reuniones a las que he ido y con todas las personas con las que he platicado durante estos 2 años, pues hemos notado que nadie está exento. Nadie está exento de un accidente o de una enfermedad. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la persona con la que platico, le hago esta pregunta de manera seria, con todo respeto a la religión. ¿Tiene usted una carta firmada por Dios que le asegure vida eterna? Nadie la tiene. Y seamos honestos y lo vuelvo a poner en este contexto. Desde el momento en que nacemos, ya tenemos una fecha de caducidad también. Si bien es cierto, nadie sabe ni la forma ni el momento, todos tenemos una fecha de caducidad. Y cuando llega ese momento de la pérdida, sin temor a equivocarme, eso va a generar un gasto. Y eso va a generar un desequilibrio económico en tu familia. Entonces, la parte que te quiero contar con el acto de amor que tiene una persona que transfiere sus riesgos es porque es una persona que está actuando de manera responsable. No estoy hablando de un tema de obligación, porque no se puede obligar a nadie. Un ejemplo, el seguro de auto presumiblemente es obligatorio porque las autoridades lo ponen en su reglamento. Ahí existe una presumible obligatoriedad que además no se cumple porque muchas personas en su seguro de auto pues no lo cumplen, no lo tienen, pero ahí existe cierta obligación. En el seguro de vida no existe una obligación, no hay una ley que te obligue, y sobre todo si tienes dependientes económicos, a contratar un seguro de vida que no genere un desequilibrio económico, no genere una pérdida de sueños, no genere una pérdida de metas, de alimentación, de educación, de tus hijos, de tu familia, de tus papás, de las personas a las que ayudas. Y yo considero, esto es a título personal, que el hecho de que una persona transfiera sus riesgos está actuando con mucho amor, con muchísimo amor, con responsabilidad, con conciencia, porque además es consciente de que vivir, de que salir a la calle, de que ir a un edificio público, de que conducir un vehículo, de que salir de viaje, representa un riesgo. En todo momento tenemos un riesgo. Y otra cosa que representa, en mi opinión, una persona que transfiere un riesgo es un profundo deseo de bienestar para su familia y para esa misma persona. Dicho lo anterior, hago un resumen de todo este capítulo. Hoy te hablé del riesgo. El riesgo es la combinación entre la posibilidad y la probabilidad de que una amenaza o un peligro se convierta en una catástrofe. Las actitudes que tomamos los individuos frente a los riesgos son ignorarlo, asumirlo o transferirlo. Aquellas personas que transfieren sus riesgos están cometiendo actos de amor del tamaño de su corazón, con responsabilidad, conciencia y un profundo deseo de bienestar para esa persona y para su familia. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast, espero te haya servido, espero te haya aportado. Y quiero decirte que estamos a unos días de Navidad en este 2021. Te mando bendiciones, te mando un abrazo. Te agradezco mucho que te hayas quedado a escuchar este podcast. Nos escuchamos en la próxima. Bendiciones. Es una presentación de fabricaderuido.com. Un seguro de vida es un acto de amor y de responsabilidad, conciencia y un profundo deseo de bienestar para tu familia. Omar Castañeda, asesor financiero y de seguros. Contacto 5520 18 16 09. Email omarcastaneda.afs@gmail.com. Omar Castañeda, asesor financiero y de seguros. Fabricaderuido.com